llenos de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú. Percibo la presencia de Dios en este lugar, porque la presencia de Dios, ¿saben dónde está? Acá. ¿Sí? La presencia de Dios está en tu vida, está en mi vida. Y la palabra dice, cuando estamos 2 o 3 reunidos, en el nombre de Él, su presencia se manifiesta aún más, ¿sí? Porque está en nosotros, está en el otro. Dios se manifiesta aún más. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron ir a Argentina, Oramos por Vos, en el Obelisco. ¿Alguno de los que está acá? ¿Sí? Hubo mucha gente. ¿Saben más o menos cuántos eran los hermanos y hermanas que estuvieron en aquel lugar? Más o menos 60.000. ¿Sí? ¿Alguien dice más? ¿Menos? 80.000. Bueno, bien, es para tener un número de cuántos se juntaron acá solamente, ¿sí? Pero hubo en distintas partes del país, distintos lugares del país donde se juntaron a orar por Argentina. Esta mañana escuchaba al director de Jucum, Juventud con una Misión, y él compartía que los primeros pasos de Argentina, Oramos por Vos, no eran tantos, no habían miles. Pensé que había un grupo muy pequeño comparado con los que hoy somos, que eran 80.000 o 60.000. Un grupo aproximadamente de 150, entre ellos eran muchos pastores, ¿sí? Y ellos querían ser instrumentos de Dios. Y el mensaje de hoy, hay 2 palabras que el Señor puso en mi corazón, instrumentos y valor, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de ser instrumentos de valor, ¿sí? Y por 2 cosas. Uno, porque cuando somos instrumentos en las manos de Dios, porque Dios está en nosotros, tenemos un valor. Que no es porque seamos lindos, porque nos peinemos bien, hablemos bien, o cantemos, hagamos algo, sino porque Dios está en nosotros y hay valor, ¿sí? Y también somos instrumentos de valor porque hay que tener valentía, ¿sí? El cristiano, una característica que tiene es de ser valientes. Dice que estos primeros cristianos que querían pedir el permiso, llamaron a las autoridades en la capital federal pidiendo permiso para poder juntarse y orar en la Plaza de Mayo. Y la respuesta de los gobernantes fue: no se puede hacer eso. Ustedes no pueden poner un lugar y detenerse para orar. No, esto no se puede hacer. Entonces ellos siguieron orando porque Dios le había dicho, júntense en la Plaza de Mayo y oren. Entonces estaban ahí, oramos, hacemos caso a las autoridades o hacemos caso a Dios, y estaban en ese dilema, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y dice que oraron hasta que hubo un iluminado. Y se le ocurrió una idea, vamos a llevar un atril, pero vamos a llevar un atril con rueditas, ¿sí? Entonces agarraron un atril con rueditas y lo llevaban para un lado y lo llevaban para el otro. Entonces dice que la policía se acercó. Y cuando la policía le decía, ustedes no pueden acá entorpecer el camino circulando, ellos circulaban, ¿sí? Entonces cuando eran 150, no eran 10 o 20, eran unos cuantos, no eran 80.000, pero eran... Dice que esos 150, cuando venía la policía, se acercaba de vuelta, ellos no le podían decir nada, porque no era ilegal lo que estaban haciendo. Hombres, mujeres, instrumentos de Dios valientes, ¿sí? Y tenían un valor, el valor de tener a Cristo en su corazón, pero la valentía de buscar la forma de poder orar por Argentina. Y así lo hicieron durante un rato, hasta que los policías dicen que a distancia ya se reían, porque no le podían decir nada porque estaban dentro de las leyes. Y así fueron que oraron en la Plaza de Mayo, la recorrieron con su atril rodante. ¿Sí? Yo no conocía esa historia. Bueno, esos son los primeros comienzos. Hoy, 80.000 o 60.000 personas, multitudes se juntaron a orar por Argentina. Y no solamente lo hicieron en el Obelisco, sino en distintas partes del país. Pero todo tuvo un comienzo, ¿sí? Hombres y mujeres de valor. Y eso es lo que Dios nos quiere compartir en esta noche, de poder ser instrumentos de valor. Vamos a leer un pasaje, pero antes de leer y ir a la palabra, vamos a orar, ¿sí?
Yo algo hice el domingo, les pedí que pusieran la mano en el que tienen al lado, ¿sí? Si estás muy lejos, al que tenés adelante o atrás, poné la mano y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos revele que somos instrumentos de valor. Amén, ¿sí? Al que tenés al lado, ponele, o al que tenés adelante. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Señor, gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que tengo a mi lado. Gracias, Señor, por su vida, porque es un instrumento de valor, Señor. Es un instrumento de valor porque tú estás en su vida. Y porque es un instrumento de valor porque tiene la valentía, Señor, de seguirte y de crecer y estar en este lugar en esta tarde. Señor, yo bendigo a mi hermano y a mi hermana que está aquí a mi lado, delante mío, Señor, atrás mío. Lo bendigo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Ahora míralo y decirle, sos un instrumento de valor. Y vos contestale, decirle, amén. Yo no diría amén tan rápido. Ahora vamos a ver. ¿Sí? ¿Que somos instrumentos de valor? Sí, muy bien. Pero que tenemos el valor del que vamos a hablar ahora, vamos a dejar que la palabra, como decía el domingo, nos empiece a reflejar, a ver si estamos siendo instrumentos de valor en el sentido de la valentía de presentar a Cristo. ¿Sí? Y allá como hace 2000 años atrás, había dos hombres. Uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba Juan. ¿Sí? Y Pedro y Juan eran parte de un equipo de 12 hombres, que eran los discípulos, los apóstoles, habían estado con Jesús. Pero en los últimos momentos de Jesús antes de ir a la cruz, se habían dispersado todos, habían tenido miedo, les faltó un poco el valor, pero después que Jesús resucitó, se juntaron con otros valientes, que eran unos 120, oraron, y todos sabemos, ¿no? Ocurrió ¿y cómo se llama ese evento? Muy bien, el Pentecostés, ¿sí? Vino la presencia del Espíritu Santo y todos fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo. Y dice que estos apóstoles, discípulos, siguieron llenos del Espíritu Santo. Y en una oportunidad, ¿a qué hora nos juntamos los miércoles acá? Pasan los anuncios. ¿A qué hora? A las 19 horas, ¿sí? Allá hace 2000 años dice que se juntaban en el templo. ¿Saben a qué hora? A las 3 de la tarde, ¿sí? No sé cómo será esa parte, nunca fui, así no sabría cómo sería en Israel, qué calor haría a esa hora, pero dice que a las 3 de la tarde era la costumbre que todos los judíos se juntaban a orar. Dice que Pedro y Juan iban caminando, voy a hacer una representación pequeña, iban caminando y cuando iban a entrar al templo se encontraron a uno que estaba pidiendo, ¿sí? Era uno que lo traían todos los días a esa puerta, y esa puerta se llamaba La Hermosa, ¿sí? Y ahí estaba el que pedía, no sabemos el nombre, pero venía y pedía monedas, pedía algo. Todos los días lo tenían que traer porque dice que de nacimiento él no podía moverse, ¿sí? No tenía fuerza, sus piernas, no podía caminar. Y así estuvo 40 años, hasta que un día estos dos, ahora vamos a ver, Juan y Pedro, valientes, se acercaron y después usted búsquenlo en su casa, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 3 de Hechos dice que ellos se acercaron a este que pedía, ¿sí? Como le habrá dicho, amigo, una moneda, ¿sí? Dice que se pararon y lo miraron. Y dice que los miró pensando que le iba a dar algo. Dice la Biblia que él pensó, estos me darán algo. Y cuando Pedro y Juan lo miraron, uno de ellos le dijo, yo no tengo ni oro ni plata. ¿Pero qué le dijeron? Lo que tengo, te doy, ¿sí? Así que ahora en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Saben qué pasó? Todos sabemos la historia. Se levantó de un salto y empezó a caminar y empezó a dar gloria a Dios, ¿sí? Y empezaron todos a reconocer a Dios en aquel lugar. Dios está buscando hombres de valor como Juan y Pedro, pero la historia no termina ahí. Arranca el capítulo 4. Ustedes dicen, qué buena obra la que hicieron Pedro y Juan. Sanaron a una persona que 40 años estuvo postrada y en el nombre de Jesús
A mí me impacta esto, yo no sé si a ustedes, pero ellos dijeron, no tengo ni oro ni plata, no tengo nada que darte, pero lo que tengo, ¿y qué tenían ellos? Valor. ¿Por qué? ¿A quién tenían? A Cristo, al Espíritu Santo. ¿Cuántos de los cristianos creemos que tenemos a Cristo en nuestra vida? Que Jesús está en nosotros. ¿Cómo vamos creciendo y nos vamos volviendo grandes nosotros? ¿Sí? A veces creemos vamos madurando, pero nos vamos volviendo grandes. Si ustedes le preguntan a un niño, ¿dónde está Jesús? Acá. Algunos dicen por acá, porque están, ¿sí? Le preguntan a un niño, ¿dónde está Jesús? Acá. Ahora a veces nosotros cuando venimos a la iglesia queremos de Jesús y levantamos las manos, esperamos que todo va a venir exteriormente, pero Jesús está en tu vida. Jesús está en tu vida. El Espíritu Santo está en tu vida. Y ellos dijeron, yo no tengo oro ni plata, pero ¿sabes lo que tengo? Tengo a Jesucristo en mi vida. Es una realidad Jesucristo en mi vida. Y esto que tengo, que era a Jesucristo mismo, en el nombre de Jesús, por orden de Él, por mandato de Él, como Él nos enseñó, yo te digo, levántate y anda. Debíamos volver a pensar, a creer como creen los niños. ¿Sí? Me pregunta a mi hija, ¿dónde está Jesús? Acá. Me preguntamos, ¿dónde está Jesús? No sé si responderíamos. Sabemos que está acá, pero a veces lo sabemos de acá. Jesús está acá, en nuestra mente, como un concepto, pero no como una realidad. Pedro y Juan estaban convencidos, llenos del Espíritu Santo, que en ellos había un valor. Pero ellos sabían que no dependía de ellos, porque se habían ido, porque habían cometido errores mientras los 3 años que estuvieron con Jesús. Sabían que tenían un valor porque Dios estaba con ellos. Amén. ¿Me siguen? Estos hombres eran hombres de valor, ¿sí? Y me gustaría poder decir, como los niños, Jesús está en mi vida. Mucha gente dice, yo no tengo ni oro, ni plata, ni nada. Porque la gente sigue en necesidad. Hay personas que nos cruzamos y estiran su mano. Quizás no por una moneda, pero están buscando otras cosas. Están buscando paz, están buscando gozo, están buscando... Y uno pasa y, no, yo no tengo. ¿Cómo que no tengo? Tengo al Espíritu Santo. Y cuando tengo al Espíritu Santo, tengo el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz. ¿Cómo no voy a tener para compartir? Tengo, y lo que tengo, te doy. Amén. Y eso está buenísimo. Y yo digo, estos 2 hombres de Dios que se la jugaron, iban tranquilos a orar a las 3 de la tarde, un hecho que pareciera insignificante, como estos que andaban con el carrito, hoy son 80.000. Pero al principio eran 150 que le dijeron, acá no pueden hacer esto. Juan y Pedro hicieron esta obra de acercarse, mirar a alguien y darle de lo que tenían, ni oro ni plata, sino darle al mismo Jesucristo, presentarle al mismo Jesucristo. Y uno dice, estaban haciendo bien, qué bueno lo que hicieron estos muchachos. Seguramente lo aplaudieron y todo el pueblo se fue gozoso. Vamos ahora sí a la palabra. Hechos, capítulo 4, versículo 18. Se enojaron, y se enojaron mucho de lo que estaban haciendo. Enseguida vinieron las autoridades y le dijeron, ustedes no pueden predicar de Jesucristo, y menos de Jesucristo resucitado. Así que estaban los políticos, los gobernadores, los religiosos de esa época le dijeron, ustedes no pueden predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 18, y cuando lo tengamos vamos a leerlo directamente. Y hacer las cosas bien no garantiza que no vamos a tener problemas, ¿sí? La valentía la tenemos que tener, o la debiéramos tener en medio de los inconvenientes. ¿Lo tenemos al pasaje? Sí, ahí vamos. Dice, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles. ¿Qué significa que los llamaron nuevamente? Que ya lo habían llamado. ¿Y saben lo que significa? Que ya le habían dicho, ustedes no pueden predicar. ¿Qué están hablando de Jesús? ¿Quién es este Jesús? No lo pueden hacer. Entonces los volvieron a llamar. Y llamaron nuevamente a los apóstoles. ¿Y qué le hicieron? Le dijeron, por favor, no hagan esto. Miren los problemas, la gente. Les ordenaron que nunca más hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué hicieron estos valientes? Se fueron a esconder. Y a ver si no nos pasa lo de Jesús. Nos crucifican, nos meten preso. Ya sabían que iba a ir preso.
ya lo sabían. Entonces tenían que tomar una decisión, como tuvieron que tomar estos 150. ¿Hacemos caso a Dios o le hacemos caso a ustedes? Y el pasaje continúa, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y dice el versículo 20, nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. ¿Qué hicieron estos? Los amenazaron. Le dijeron, ustedes no pueden predicar más, no pueden hablar más de Jesús, porque les va a pasar lo mismo que a Jesús. Ellos dijeron, no podemos hacer esto, porque nosotros no podemos dejar de contar, de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Saben qué importante es poder vivir y disfrutar la vida cristiana, pero vivirla en plenitud? Porque cuando yo la puedo vivir en plenitud, cuando yo puedo descansar en el Señor, cuando yo puedo ser lleno del Espíritu Santo, yo no puedo dejar de contar lo que me pasa. Es muy difícil hablar o compartir de lo que no tengo. Es imposible dar de lo que no tengo. Yo solamente puedo dar de lo que Dios me dio, de lo que tengo para compartir. Y estos dos hombres estaban como llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? La semana pasada hablábamos del Espíritu Santo, de la persona, de la importancia. Qué importante es ser hombres y mujeres de valor, ¿sí? No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hace a través de nosotros, ¿sí? Y en medio de esa persecución, en medio de esas amenazas, yo lo quiero llamar a estos dos rebeldes. Hay una película que se llama Rebeldes sin causas. Estos eran rebeldes con causa. Había una causa, Jesucristo mismo en sus vidas. ¿Sí? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver y oír? Algo hablábamos el domingo. Yo tengo que conocer la palabra. Dios me habla. Y de lo que Dios me habla, yo comparto. Yo tengo que pasar mi tiempo de devocional. Estamos hablando ahora, hablábamos con Graciela el domingo del discipulado. Qué importante es hacer el discipulado, qué importante es asistir. Pero cuánto más importante, cuando completamos las tareas, es preguntarnos, ¿qué me dijo Dios a mí? ¿Qué es lo que Dios me habló? ¿Y qué le digo yo a Dios? Porque ellos no podían dejar de contar lo que habían visto y lo que habían oído de Jesús, el tiempo que habían pasado con Él. Entonces les resultó algo casi común acercarse a alguien que le pedía, que lo veían postrado y decirle en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dios quiere esto, una nueva generación, una iglesia que se levante creyéndole, siendo llenos del Espíritu Santo. Pasaron tiempo con Él, dedicaron tiempo al Maestro. El pasaje sigue, versículo 21. Entonces el concilio dijo, bueno, no lo podemos parar, vamos a dejarlo acá, sigan haciendo. No, dice que el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos. Persecución. Los romanos, piensen ustedes, una persona cometía un error, ¿dónde lo mandaban? A la cruz. Un cristiano, mucho más adelante, ¿qué hacían? Para divertirse y para perseguir a la iglesia, armaron un coliseo, una cancha de fútbol con leones para tirar a los cristianos. Así que cuando una de estas personas estaba amenazando a Pedro y a Juan, le estaba diciendo, tu vida está en peligro, tu vida corre peligro. Era una verdadera amenaza la que estaban sufriendo Pedro y Juan. Pero ellos dijeron, nosotros no podemos parar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y ayer hablaba con alguien de este pasaje, ¿no? Y me decía, ¿sabes cuántas veces en el trabajo? Porque si yo digo tal cosa me van a cargar y yo entonces mejor me callo. Me contaba esta persona, dice, estaba en un grupo de hombres, que todos, dice, y viste cuando están los hombres y cómo hablan, y bueno, y había distintos caracteres, distintas personalidades, pero todos muy duros de cómo era la vida. Y esta persona dijo, yo tengo que compartir lo que estoy experimentando. Y le dijo, yo tengo paz. Y yo les aseguro que mucha gente pagaría por tener la paz que yo tengo. ¿Y saben por qué tengo esta paz? Porque Cristo me da esa paz. ¡Ay! Se empezaron a reír. Y algunos
estos iban a ir a morir, ¿eh? Muchos de estos iban a parar a un coliseo romano y iban a ser crucificados. A veces nosotros por una cargada, por no querer quedar... Pero dice la palabra que el Evangelio es poder. Para todo aquel que cree es poder. Dice que pasaron unas horas, algunos se rieron, al otro día, o a las horas, no sé cuánto tiempo pasó, porque se lo tuvo que reencontrar a uno de los que estaba ahí, el que parecía más fuerte, se acercó y le dijo, ¿sabes que yo no tengo paz? Y ese hombre tan fuerte, tan duro, se puso a llorar. Y si yo no sabía qué hacer ahí, porque como un pequeño acto de valor, de compartir el mensaje. Yo sé que muchos de los que quedaron, que no se acercaron también fueron impactados, pero este se acercó y le dijo, yo quiero esa paz, me gustaría tener esa paz que vos estás hablando. Él pudo compartir de lo que tenía. Y estos dos dieron, no lo que les sobraba, no porque dieron de lo que tenían. Tenemos que levantar la voz, ¿sí? En el trabajo, en la escuela, en el lugar donde nos movemos, cuando vamos a comprar, en las cosas que se hacen. A veces nos acostumbramos a ciertas cosas y no queremos levantar la voz por la duda que nos señalen, nos juzguen y de qué te la das. En el nombre del Señor tenemos que levantarnos y ser valientes. Y va a tener consecuencias. A ellos los amenazaron, van a correr, su vida está en peligro. Ahora me sorprende que estos hombres de valor hicieron otra cosa. Seguimos, dice, entonces el concilio los amenazó firmemente, porque no sabían cómo castigarlos y los dejaron ir, porque pensaron políticamente. Si le hacemos algo, todo el pueblo está viendo las maravillas. Versículo 22. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Versículo 23. Tan pronto como quedaron libres, se fueron abajo de la cama. Tan pronto como fueron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes. ¿Sí? Es como que yo fuera a algún lugar, me amenazan y en vez de irme a mi casa, me amenazan a mi familia. ¿Saben que hay pastores? En la ciudad de Córdoba habían amenazado a un pastor, ahora no me acuerdo el nombre del pastor, pero ¿saben por qué? Marcelo sé que era el nombre, no me acuerdo el apellido. Lo habían amenazado porque él tenía un hogar de madres solteras y muchas de ellas habían salido de la prostitución, ¿sí? Y él lo estaba rescatando y a través de la prostitución y de todo ese movimiento también corría la droga y estaban metidos, ¿sí? Políticos, parte de la justicia del lugar, parte de la seguridad. ¿Y qué hicieron? Fueron a la casa de él, a amenazar a la familia, a romper, a destrozar el lugar, incluso en la iglesia, en el edificio, pero no pudieron tocar a la iglesia. La iglesia a veces pensamos que es el edificio. Fueron al templo, pero no pudieron tocar a la iglesia. ¿Y saben lo que hicieron? Me acuerdo, fue hace 2 años atrás, estamos por ir a un nuevo congreso, hace 2 años atrás, él se paró de una multitud de 6.000 jóvenes y pidió oración. Oren por mí. Y Dios obró y está obrando en esa causa y está sacando a luz las cosas que estaban podridas, las cosas que estaban mal. ¿Por qué? Porque los hombres valientes se fueron donde estaban los creyentes, dice, y les contaron todo lo que los sacerdotes y principales y ancianos les habían dicho. Mira, me amenazaron, dijeron que no prediquemos más el evangelio. Pero, versículo 24, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron su voz a Dios. Yo creo que usted lo lea conmigo, porque a mí me impactó esto, poder leer cómo fueron haciéndolo ellos. Ahora esto no me impacta que se pongan a orar, porque quizás algunos de ustedes los amenazan, le dicen, le van a pasar esto, ay Señor, por favor, guárdame que no me pase esto, que no le pase nada a mi hijo, que no le pase nada a mi familia, que desaparezcan estas autoridades, cambia la situación. No oraron eso. Reconocieron a Dios. Usted lea después la oración en su casa porque es un poquito larga. Lean cómo ellos reconocen, glorifican, alaban a Dios, dicen que es el Dios de todo poder, porque creían que ese Dios poderoso estaba en sus vidas. Pero me impacta la oración de ellos. Versículo, lo voy a buscar aquí. Sí, versículo 29, si lo podemos poner.
Y ahora, oh Señor, están terminando la oración, después de alabar al Señor, seguro que alguno que tocaba la guitarra y alabaron al Señor, reconocieron a Dios, y cuando termina la oración dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Están locos. Lo están amenazando. Le están diciendo, te vamos a hacer esto, vamos a meternos con tu familia. Y ellos piden, no que la situación se calme, que dejen de haber oposición. Dice, acuérdate de ellos, de las amenazas, pero te pedimos que nos des valor. ¿Para qué? Para seguir predicando. ¿Por qué? Porque no podían parar de contar lo que habían visto y oído, lo que ellos tenían en su corazón. Entonces, yo les digo a todos los que estamos aquí, me lo digo a mí, tenemos valor porque Cristo está en nosotros y debemos dejar de entenderlo para empezar a creerlo. Ahora, cuando lo creo, tengo que pasar al otro nivel, de compartirlo. Cristo está en mi vida, pero puede estar en tu vida. Y dice, y ahora Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Versículo 30, extiende tu mano con poder sanador. ¿Sí? Que le pidieron que haya más milagros, que haya más señales. ¿Para qué? Para que Dios se siga glorificando y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Después de esta oración, ¿qué pasó? Todo el lugar fue lleno del Espíritu Santo. Dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No eran cobardes, no hicieron una oración cobarde. Señor, protégenos, que no vengan. Hicieron una oración de fe, reconocieron a Dios que era el Dios de toda la creación, de todo el poder. Y ahora, creyendo que vos sos el poderoso, vamos a ir a predicar y lo vamos a hacer. Y danos señales y danos milagros. Pero si los milagros los llevaron a tener este problema. Haber sanado a un tipo que estaba en la puerta ahí les llevó a semejante problema. Ellos dijeron, vamos a hacer más. Yo lo llamo un lío santo, que vamos a armar más lío, vamos a hacer que más conozcan al Señor. Pero a veces nosotros, ¿vos sos cristiano? Parecemos Pedro, no, yo no lo conozco. ¿Qué? ¿Cristiano? Sí, voy a una iglesia, no. Somos hijos de Dios, sí, soy cristiano. Y Dios puede cambiar tu vida porque lo está haciendo conmigo. Ahora el problema es cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Y mi oración es que tiemble tu casa, que tiemble ese lugar donde vas a orar. De cuando te pones a hacer el discipulado o estás en el negocio atendiendo, en tu trabajo, que tiemble el lugar donde estás. Porque la presencia de Dios está ahí. Y no le pidas, Señor, sacame a este jefe, sacame a esta persona, esta mi suegra o este es mi marido que me ataca. Señor, llename del Espíritu Santo para que yo pueda seguir compartiendo. ¿Qué pidieron ellos? Más milagros. Y bien claro, milagro de sanidad. Ahora, en medio de todo este lío que estaban ellos ahí, que los amenazaron y que los dijeron esto y aquello, dice la palabra, me gusta una versión que estaba leyendo hace un rato, que dice que 5.000 varones se entregaron a Cristo. ¿Cómo? 2 personas iban a orar, hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, 5.000 personas se entregaron a Cristo. Ahora me gusta esa versión porque dice que eran 5.000 varones, no contaron a los niños, no contaron a las mujeres que estaban en ese lugar. Eran más de 5.000 que conocieron al Señor. ¿Quién predicó? Pedro, el cobarde que había negado a Cristo, ese compartió un mensaje de salvación donde 5.000 personas. ¿Vieron quién hace la diferencia? No es la capacidad, es el Espíritu Santo en mi vida. El darle el lugar, el ser lleno del Espíritu de Dios. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía. Sí, vamos a seguir haciéndolo, no podemos dejar de hacerlo. Quiero terminar leyendo porque lo que viene ahora es más importante también. Es tan importante como el anterior. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. El versículo que sigue, todos los creyentes estaban unidos en corazón y espíritu, ¿sí? No es que competían, a ver quién hacía más, quién hacía menos, quién sanaba más. Todos estaban unidos en un mismo espíritu, ¿sí? Y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Todo lo que tenían. ¿Qué es lo que Dios me dio hoy? Lo comparto. Y a veces pensamos que es algo económico, una prenda, algo para vestir. Todo lo que tenía, ¿sí? Y seguimos un poquito más. Versículo 33, y los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Versículo 34,
no había necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque había gente llena del Espíritu Santo. Cuando alguien tiene una necesidad, se conmovía y trataba de suplirla. Sí, y dice, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. Versículo 35. Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Versículo 36, ya estamos terminando. Por ejemplo, había un tal José, como yo me llamo José, pero en esta noche quisiera que todos podamos ser un poco como este José, un hombre valiente que tenía valor, porque era un hijo de Dios, pero también el valor de desprenderse de algunas cosas. Y dice que había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. ¿Saben lo que significaba ese nombre? Hijo de consolación. Otra versión dice el que da ánimo, ¿sí? La persona que da ánimo. Estaba llena del Espíritu Santo. Y versículo 37. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo no tiene miedo. No tiene miedo aún de perder algo por ganar más, ¿sí? A veces nosotros nos aferramos a ciertas cosas por las dudas, a ver si después no viene, aumenta el dólar y yo me tengo que... Pero si no lo vas a usar, lo estás usando, hay gente que lo necesita, sea lo que sea. Ay, pero no... Y si doy este tiempo a bendecir a alguien y capaz que le quito tiempo a mi estudio o a mi trabajo, dale el tiempo, dale a los demás, dale al Señor el tiempo que Él se merece. Y Dios te lo va a recompensar porque dice que a nadie le hacía falta algo. A José o Bernabé o al hijo de consolación, nada le faltó porque dice que Dios suplió las necesidades de todos. Ahora míralo de vuelta, el que tenés a la derecha o a la izquierda, y decirle, sos un instrumento de valor. Porque Cristo está en vos. Hay valor porque Cristo está en vos. Pero también, animalo, y ahora sí decirle, tenés que ser un instrumento de valor, tenés que ser valiente, ¿sí? Animalo, anima a alguien en esta semana a ser valiente. Pero hay un secreto, y lo vimos durante todo el pasaje. Para poder ser hombres de valor, tenemos que pasar tiempo con el Maestro. Tiene que empezar a temblar el lugar donde estamos, tiene que empezar a temblar la habitación donde te pones a orar, tiene que temblar el lugar donde trabajas, tiene que temblar el lugar donde estás estudiando, donde te estás preparando. Ese lugar tiene que temblar con la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en tu vida. Y cuando te agarre miedo, vergüenza, una cargada, algo, vení, juntate con otro, arrodillate en el lugar donde estás, alejate y pedile, Señor, dame valentía porque yo quiero seguir predicando y seguir compartiendo lo que vos pusiste en mi vida. Amén. Yo quiero hacer esa oración, porque quizás alguien en esta noche está en esa, ¿cómo me gustaría poder ser como Juan y como Pedro? ¿Cómo me gustaría ser valiente? ¿Cómo me gustaría ser lleno del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo está en tu vida. Hay que despojarnos. Hay que despojarnos de nosotros para que Él tome lugar cada día más en mi vida. Y que Él controle mis pensamientos, mi manera de responder, de actuar. Que yo ya no sea esclavo a ciertas cosas. Si en Cristo tengo libertad. Tengo libertad para responder bien, para amar, para ser generoso, para dar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Que tiemble el lugar donde estoy. Anhelalo. Y quizá alguno de los que está aquí lo anhela, ¿sí? Pero no es algo que va a venir exteriormente, es algo que interiormente se va a producir cuando crees, en primer lugar, que el Espíritu Santo y Cristo está en tu vida. Ellos lo creyeron, habían estado y lo habían oído. Ahora lo hemos oído, hay que creerlo y compartirlo. Así yo te animo a que cierres tus ojos y con sinceridad le digas al Señor, Señor, yo quiero que la habitación, el lugar, mi vida tiemble por la presencia de tu Espíritu Santo.
Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de valor. Quiero animarme a compartir tu palabra en todo lugar, en todo tiempo. Suplir cualquier necesidad, Señor. Creer que no me va a faltar nada. Y frente a cualquier amenaza, frente a cualquier cargada, burla de los demás, Señor, nada se compara a lo que vivieron estos hombres tuyos, Señor. Y aunque dependa, Señor, aunque mi vida esté en peligro, Señor, yo estoy dispuesto a creerte, a confiar, a vivir, a entregar mi vida, Señor, a ti. La quiero rendir completamente porque cuando me rindo, cuando menguo yo, Señor, es cuando vos creces. Es cuando, Señor, somos plenos, somos llenos. Es cuando tu Espíritu Santo empieza, Señor, a dar fruto. Fruto, Señor, ese fruto permanece. Señor, queremos en esta noche ser llenos de ti. Y mientras con tus ojos cerrados, si querés decirle esto al Señor y declararlo, levanta tu mano y decirle como una señal: Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Papá, quiero ser un hombre y una mujer de valor. Oh, Santo. Oh, Señor, quiero ser un hombre y una mujer, Señor, de valor. Quiero ser valiente, papá, que nada me detenga, que nada impida, Señor, de que vos lleves adelante tu obra, papá. Y sean milagros, sanidades, sean respuestas, Señor, sea vender algo, dejar algo de valor, o que yo considero de valor para satisfacer una necesidad. Lo quiero hacer, Señor. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo en este tiempo. Transformame, Señor, así como tocaste la vida de Pedro, de Juan, quiero en esta hora ser lleno de ti, Señor. Oh, Señor. Y con tu mano levantada decirle: Señor Jesús, quiero creer que vos estás en mi corazón, como lo cree un niño. Quiero creerlo, Señor. Quiero vivirlo, quiero experimentarlo. No quiero solamente saberlo. No solamente, Señor, quiero entenderlo. Quiero creerlo, Señor. Porque cuando lo creo, Señor, es que vos empezás a hacer cosas nuevas en mi vida, en mi familia, en el lugar donde me muevo, Señor. Cuando te creo que vos sos el que lo haces por mí, Señor, cuando creo que vos habitás en mí, toda la plenitud de Cristo está en mí, que ya no vivo yo, sino que vos vivís en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, Señor, que a veces comete errores, que a veces peca, que a veces, Señor, tiene cosas que cambiar, vicios que dejar, Señor. Aún, Señor, cuando tengo que pasar por estas cosas de mi humana naturaleza, Señor, vos estás conmigo. Y que este proceso, Señor, de aprendizaje, de santidad, de santificación, Señor, lo queremos vivir y lo queremos, Señor, madurar y crecer junto con vos, Señor, pero con toda la fe que vos estás en nosotros. Señor, queremos vivir como el apóstol Pablo, Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta debilidad, en este cuerpo, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Aleluya. Espíritu Santo, papá, hace temblar el lugar donde estamos, Señor. Hace temblar el lugar en mi casa, en la oficina, en el colegio, en mi banca, Señor. Hacelo temblar con tu presencia. Papá, que yo no deje ni un minuto de pensar, de intentar, Señor, de compartir este evangelio precioso, Señor, de buenas noticias. Señor, queremos redescubrir nuestra fe en este tiempo. Señor, nos está llamando a redescubrir nuestra fe, a creerte, a reconocerte, a hacer, Señor, vivo esta realidad, Señor, de que vos vivís en nosotros y que tu Espíritu Santo está en nuestra vida. Que todo tiemble, que todo cambie, que seamos sensibles, Señor. Te lo pedimos, Señor, ahora en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor, porque Él va a hacer la obra en tu vida. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho
mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.